Ahora sí, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Para los que estén en otro horario, por ahí nos ven mañana. Estamos en el primer programa de streaming Psicoanálisis por Venir de este año 2026 con la licenciada Adriana Klinov. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Latorre y hoy tenemos de invitado especial al doctor Alfredo Edelstein. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Hola, Bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron esperando porque tuvimos algunos problemitas técnicos. Ahí nos dijo Baquiano, están saludando Gloria, Fabián. Bueno, muchas gracias por compartir también este momento. ¿Le empezamos a hacer unas preguntas? Dale, tenemos algunas preguntas. La primera, una de las primeras preguntas es ¿por qué alioanálisis propones? Bueno, para los que no saben por qué el jueves anterior, el 26, que fue la conferencia inaugural, propuso Alfredo Edelstein ese cuestionamiento, digamos, ¿no? Es una claro, pregunta. Si seguimos con la idea del psicoanálisis o proponemos un alioanálisis y por qué, sería, Claro. ¿no? Esa pregunta. Yo escribí en la pizarra, lo pueden ver los que reproduzcan el video en YouTube, en el canal de Apola. Escribí en la pizarra, entre signos de interrogación, psico-análisis o alio-análisis, para dar a ver con más impacto si somos analistas, si hacemos un análisis de psique, modernamente dicho de lo psíquico, de la realidad psíquica. Lacan en el medio pone el alma, entre la psique de los griegos y la realidad psíquica de Freud, dice que lo que le da verdadera consistencia a esa idea es el alma cristiana. Me parece que entre los judíos no tiene tanto predicamento, y obviamente si hay alma, hay Dios, por ese lado. Si analizamos entonces lo psíquico, el interior inventado, no hay constatación, el interior de una persona que contendría un aparato psíquico, todo una idea instrumental. O si hacemos alioanálisis, A-L-I-O, hay formas de... Calculen qué forma se podría escribir con L-I-E, y otras más. Si hacemos un análisis, en cada caso particular, no es socioanálisis, en cada caso particular, con cada analizante, sino hacemos en realidad un análisis de lo que está en juego de las 4 modalidades mínimas, al menos 4, de las que propuso Lacan, el otro con A minúscula, la relación A minúscula, minúscula A prima, el otro, que yo acentué mucho la distinción, con O mayúscula, el otro como, ahí ya así el álgebra de Lacan puro, A mayúscula, e incluso el otro como A mayúscula barrado. O sea, si en cada caso analizamos el interior de un individuo, me parece que para eso perfectamente con psicología sobra. Psicólogos, con los psicólogos, lo que hay adentro y lo que debería estar adentro, me parece que estamos completos, no sé. En cambio, si la clínica es caso por caso, pero en transferencia, y aceptamos el inconsciente estructurado como un lenguaje, y que uno recibe su propio mensaje en forma invertida desde el otro, y que ninguno escapa en realidad a que no hay yo, sino una relación especular, me da la impresión que la pregunta está bien sostenida. No me animé, no escribí en la pizarra alioanálisis, y tampoco me animo a proponer para nosotros
ser alioanalistas. Primero que todo hay una resonancia con alienistas, que bueno, obviamente no me gusta para nada. Y segundo, que me parece que nos desclasaría, nos quitaría de una clase de demanda, de figura social, de operador clínico que tenemos conquistado, pero sí me parecía muy importante la distinción, que es un paso que Lacan no dio. No se animó, me parece, yo no lo encontré, al menos. Pero ¿qué analizamos? Finalmente, ¿qué analizamos? Si es en transferencia, si es clínica en transferencia, analizamos la transferencia. Entonces, para cada caso analizamos la relación al otro. Bien. Bueno. Sí, y queda como una pregunta también, ¿no? Yo lo propuse solo como pregunta. En francés queda lindo cuestión, porque habilita un cuestionamiento, claro, también, más, ¿no? Una más pregunta, que una pregunta. De por qué no verde o azul o rojo, es una pregunta de asociación libre. También pienso que el hecho de poner la pregunta sobre psique también nos puede llevar a si se puede pensar como razón también, ¿no? La psique. Y que entonces también pensaba cuando vos hiciste la diferenciación de los otros, Lacan también propone la dimensión, el otro como la dimensión de la verdad en el discurso, ¿no? Y entonces también es un... Eso es A mayúscula, sí. Claro, A mayúscula sin barrar, ¿no? Entonces, pensaba que, bueno, ponerlo en cuestión lleva al estudio, digamos, de la cuestión, ¿no? Y en todo caso también al análisis de por qué estaría esta diferenciación, ¿no? O sea, por qué sería entonces alioanálisis como ese estudio de la relación con el otro. Y nos despeja, a mi entender, estoy empezando a proponerlo, a mi entender nos despeja bien el campo de la psicología, de las terapias cognitivo-conductuales, que son magníficas, exitosísimas en su campo. Si vas a jugar al básquet, si vas a jugar al fútbol, si vas a jugar al ping-pong. Psicología está bárbaro, psiquiatría está bárbaro, las terapias cognitivo-conductuales están bárbaras. Si hace falta establecer un análisis del caso, y es alioanálisis. Sí, sí. Es alioanálisis. Bien. Bueno, gracias. También en la conferencia inaugural vos hablaste del tema de la verdad y propusiste como un campo nuevo, una entrada nueva al PIC, ¿no? Que la ubicaste como posverdad y diferenciaste el concepto de posverdad que es común, digamos, el que circula culturalmente, y lo opusiste al filo cortante de la verdad, ¿no? Y bueno, me gustaría que podamos pensar o que puedas establecer esta diferencia. Primero para esa diferencia. Sí. Primero un encuentro que me sorprendió, me caí de espaldas, yo con mí mismo, porque después de leerlo 30 veces descubrí que el acta de fundación de la Escuela de Lacan tiene el mismo texto que la carta de disolución. Tremendo. Yo por lo menos no encontré que ningún famoso lacaniano, freudo-lacaniano, estudioso de Lacan, lo haya destacado. O sea, que funda por un motivo y disuelve por el mismo motivo. Cosa que es totalmente razonable. Si vos haces una sociedad, una escuela para que cumpla una función y no la cumple, disolvés, listo, bien. Está clarísimo. Primero. Segundo, que establece la función social del psicoanálisis explícitamente dicho por Lacan, y no lo hace tantas veces en esos dos textos. Y esa función tiene que ver con, en francés hay un problema, en francés es soc tranchant de la vérité, y soc tranchant es arado.
Lo que pasa es que es una palabra que se usa en el campo, pero acá los citadinos no la conocen. Incluso coloquialmente arado a veces se lo trata por bruto, es un arado. En realidad arado es una máquina que muy poderosa, antiquísima, hay tracción a sangre, manual, hay arado. Pero es como un contrapelo, ¿no? ¿El arado? No, el arado es una máquina Sí. que tiene discos de hierro, que es movida de vuelta por una persona, un buey, una máquina, y que va haciendo surcos profundos en la tierra, paralelos, que es donde se ponen las semillas que luego producirán las plantas. Hermoso igual, ya. El soc tranchant es el arado, pero no lo puse como arado porque no tiene resonancia en nuestro uso del español coloquial. Entonces es individualismo, nihilismo, biologización. Creo que la función social del psicoanálisis, al menos enseguida de esos tres, en el programa de investigación científica de Paul hay más términos, tiene que estar posverdad. Porque me parece que entre las funciones sociales del psicoanálisis es poder levantar en el sentido de producir un surco que conmueva la superficie de la tierra, la rompa y lo haga fértil para el trabajo, un arado. El psicoanálisis como arado, pero suena mal. Hice una traducción literal que es filo cortante, pero en realidad no es filo cortante, es algo que corta. No es el filo cortante de un cuchillo. El arado es algo mucho más poderoso. Que surca, digamos. Que surca, pero claro. Un poco es coloquial. Entonces los psicoanálisis, en el sentido de alioanálisis, ahí se nota claramente que con psicoanálisis es realidad psíquica. Sí. Igual, Claro. cualquiera dice cualquier cosa. Sí, sí. Entonces no produce ningún filo cortante. Está bien, es como usted dice, más o menos. Su hermano dice que no fue así. En el mundo moderno todos somos tan progresistas que cada uno tiene su verdad. No pasa nada. No. Hoy con la verdad no pasa nada. Bueno, ¿te pareció a vos? Ya está. No, vos me dijiste, no, yo no te dije, ¿te pareció? No discutamos, dejémoslo ahí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Pero en realidad hay una función social del caso, y es que en cada caso, así planteado, ¿no? A partir de ahora, es mi propuesta. Bueno, veremos qué ecos tiene. Que cada caso implica el advenimiento de una verdad particular que implicaría algo así como la resolución del caso. Nosotros somos anti-individualistas, anti-biologicistas, anti-nihilistas, pero en eso cualquier sociología progresista, cualquier filósofo progresista diría, sí, nosotros también, pero no adviene la diferencia con el psicoanálisis. Me pareció que nos estaba faltando aquel punto que dice la diferencia. Y me parece que en todo caso es el advenimiento de una verdad que no estuvo producida hasta la intervención del análisis en su potencia transformadora. O sea que a partir del advenimiento de esa verdad y su trabajo lógico, racional, tiene que producirse un profundo cambio que podría llegar a ser la cura. Sí. Podría ser sinónimo de la cura. Que digamos que hasta se podría pensar de que se llega a un análisis porque hay como esa intención, ese deseo de que esa verdad aparezca, digamos, ¿no? Podríamos decir necesidad. ¿Cómo? Podríamos decir necesidad. Claro, necesidad Un lógica. caso sería ¿no? una necesidad del advenimiento de las consecuencias de esa verdad. Sí. Claro. Porque muchas veces en análisis mismo nos encontramos con que un analizante podría decirnos, bueno, esto yo ya lo sé. No. Yo ya se lo dije la primera vez. Mi historia es terrible por tal y tal y tal condición, pero esto yo ya lo sé. Punto. Bueno, pero quizás no sabe las gravísimas consecuencias que esto tendría
si uno lo pone a trabajar. Se sabe el título. Claro. Ah, sí, claro. Ah, sí, como dice Lacan de los escritos. Ah, sí, Lacan, el de los escritos. No. Sí, pero ¿lo leíste? No. No, claro. Ah, sí, pero Lacan lo tengo, el de los... Lacan dice que Lacan era conocido. Ah, sí, porque fue un furor de ventas. Los escritos se agotaron en 2 semanas y se reimprimió varias veces. Lacan, ah, sí, el de los escritos, pero No. Bien. no está Lacan ahí. Se puede pensar, como lo habías dicho en algún momento, que el filo cortante es ir cortando las intervenciones del analista, es los pequeños cortes que se van haciendo. No. A ver. No. Por eso hace falta pensar en el modelo topológico. Es cortar la banda de Möbius, por la mitad. No agarra una banda de Möbius. Dedo gordo con dedo gordo, dedo gordo con dedo gordo, dedo gordo con dedo gordo, una semitorsión. Una banda cilíndrica, dedo gordo con dedo gordo, dedo gordo con dedo gordo. Si uno agarra una banda cilíndrica así, ¿y vos la cortás? Sí. Si hay una banda de Möbius y vos la cortás, sí. Pasa lo mismo. Se abre. Pero si cortás la banda cilíndrica por la mitad, se producen 2 bandas cilíndricas de menor altura. Si cortás una banda de Möbius por la mitad, adviene una sorpresa, corte con corte con corte, llegamos a que no se producen 2. Es el corte, no los pequeños cortes, sino el corte necesario para que advenga esa diferencia sorpresiva. Entre saber y verdad. En este caso, en una banda de Möbius, que Lacan, muy avanzada ya su elaboración de ese modelo topológico, propone que el psicoanálisis se caracteriza por escribir en una aparente cara la verdad, porque la banda cilíndrica tiene 2 caras. En este caso, la exterior y la interior. En la banda de Möbius, si uno la recorre, no hay 2 caras. Entonces con verdad se llega a saber y con saber se llega a verdad. Podría ser eso lo que decíamos de Soc Tranchant. Que en un psicoanálisis una verdad tiene que ser elaborada como saber. Sí. Sí. Si no... ¿Por qué lo vinculaste con eso? Como por el surco, ¿por qué lo pensaste? Acá pone Pablo Gerardo, no sé qué, dice el filo punzante que abre surcos. Propone. Bueno, se puede pensar. No me gusta punzante porque punzante es así. Es un punto. Claro. ¿Qué decías recién? De que por eso no es la denuncia de una verdad. No. Es una operación. Sí, claro. Sí. Realidad política argentina. Venimos del aniversario de los 50 años del golpe militar. No alcanza con decir tal persona está desaparecida. No, hay que hacer un juicio, hay que conseguir testigos, deberían ir presos todos aquellos que están implicados en ese delito de lesa humanidad, debería ser compensar a su familia, que son las víctimas. O sea, sin todo eso, sí hay un desaparecido. Es casi el título de un archivo, pero hace falta un archivo que implique una operación tal que haya una bouleversation, una subversión, dice Lacan. Tiene que quedar patas para arriba como estaban las cosas. Eso no es realidad psíquica. Claro. Eso es totalmente social, cultural, familiar, grupal. Sí. A mí no hace mucho, ¿no? La palabra parecen 2 caras de la banda, pero es la misma cara. Sí. Parecen, pero es la misma. Hay un montón de operaciones interesantísimas con la banda de Möbius. También parecen 2 bordes. Claro. El que toco con el índice, pero el que toco con el índice se convierte en el que toco. Claro. Tampoco tiene 2 bordes. Claro, claro. Hay muchísimas operaciones muy interesantes que justifican la utilización por parte de Lacan de las superficies topológicas, tal que Soc Tranchant modifican la cabezota dura del analista. Sí. Si trabajas con el paciente es una esfera, sonaste. Si trabajas con que el paciente es una esfera, con mundo exterior y mundo interno, medio ambiente e interior,
nunca llegás al psicoanálisis de Lacan. Sí, bien. Experiencias interiores, vivencias. Sí, nunca había pensado esta introducción que vos hiciste de que en realidad psique, alma, soplo, nos lleva a una cuestión divina también. Lacan dice que van Nunca de lo la había mano. pensado eso, que en realidad en Freud también está, ¿no? Como está ahí un hilo, ¿no? Y sí. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro! Como se nota en nuestro diálogo de hoy, hace falta un conjunto de varios conceptos para producir el impacto. O sea que no se puede trabajar con conceptos aislados porque no producen el efecto del que son capaces. Hay que trabajar el conjunto de conceptos, aunque sea en este abreviado campo semántico. En Lacan, psique, alma, Dios. Pero nunca lo había pensado con Freud. Nunca lo había pensado con psicoanálisis. Bueno. Acá comenta Aide, que la saludamos. La tenemos en el próximo streaming. Hola Aide. La verdad a la que se accede como saber sería lo que se plantea en el discurso del psicoanálisis, en el que el saber se escribe en el lugar de la verdad. Es una pregunta. Bueno, Aide plantea en relación a los 4 discursos. Yo no lo trabajé, no lo presenté así. No puedo contestar eso todavía. Pero no es la verdad trabajada como saber, como comienza Aide. Es que si pasás la banda de Möbius, la continuidad de la verdad es saber, y si seguís pasando la banda de Möbius, la continuidad del saber es verdad. No son Claro, dos. es que ese saber sostiene a eso como una verdad también, ¿no? O sea, por Y la otro verdad lado, sostiene pero la validez de ese saber. es saber verdad. No son dos cosas. Claro. Es Claro. saber verdad, verdad, saber, No, y saber, además verdad, también verdad, saber. pensando Es que- eso, todo el como- tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Pero hasta que se produce una división ahí. Sí, Claro. hasta que se corta Hasta la que se banda corta de por la Möbius, banda, por la línea. por su media. línea media. Pero no es que hay verdad de un lado de No, ese corte de la no. línea media y saber por el otro. Ahora, lo No que estamos yo... todavía en condiciones porque no nos hemos preparado lo suficiente para decirlo bien con Lacan. Lo que pasa es que en el lacanismo esto no, que yo sepa, no apareció. Sí, ahora pensando en, la propuesta del año es la dirección de la cura y los finales del análisis, ¿no? Como final de análisis también se llega a la verdad como ficción, ¿no? O sea que ese saber, digamos... Es peligroso. Todos vivimos en una tradición. Y no hay tradición más fuerte que la tradición en psicoanálisis de Freud. O sea, todos somos freudianos hasta que nos saquemos cada partecita de Freud que tenemos. ¿Verdad como ficción se utilizó en psicoanálisis lacaniano para realidad psíquica? Sí, ese es Su un problema, ficción, claro. su ficción, su Ese es el ficción, problema, su sí. Y sí, el problema es que si no producís un trabajo, no salís. Claro. No salís porque Y no Freud entras de nuevo en la trampa de... no ha salido. Haces un recorrido por Lacan, pero nunca saliste de la superficie esférica. Parece que vas por la esfera y llegas al mismo punto. Lo que dice Lacan, si uno busca ficción y lo estudia, es que no es para todos. La verdad tiene estructura de ficción. Lacan dice en mi decir, lo que yo quiero decir con eso no es realidad psíquica, es que no es para todos. Y agrega, lo que es obvio. O sea, no es el descubrimiento, el psicoanálisis, que la verdad tiene estructura de ficción. Es una obviedad. El problema es que en psicoanálisis se lo utilizó, cada uno habla de la realidad con el cristal con el que se lo mira, que es la definición estricta de Jacques Miller y de Colette Soler, dos escuelas importantísimas, quizá la más importante,
del lacanismo. Lo que Lacan está proponiendo es que es particular. Pero particular en alioanálisis. Claro. Porque si no... Sí, en una historia. Y con Si el no, otro. te vas a individuo. Si no, Claro. te cae, es como el techo a dos aguas. Si no te caes para un lado, te caes para Sí. el otro. Hay que ir con mucho cuidado en una concepción estructural de varios conceptos. Sí. Y particular no es singular. No por nada Jacques Miller convierte al sujeto de Lacan en un sujeto singular. La singularidad de Jacques Miller, cuando Lacan en toda su obra, lo busqué en francés, en español, tengo buscadores, 99% de todos los textos escaneados, 99% en francés y en español, varias versiones, Rodríguez Ponte, etcétera, 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 en francés, Ali, muchas versiones. Y Lacan dice, yo no digo singular, estoy diciendo particular. Y particular implica alioanálisis. Claro. Porque como ves, es una Entre historia. Sí, sí. Una historia de 3 generaciones de una familia, de una clase socioeconómica, de una religión, Sí. de un idioma, de un barrio, de una época. No es lo mismo un psicólogo en 1930 que un psicólogo 100 años después. Sí. No es lo mismo. Y vos decís psicólogo, porteño, judío, facultad de psicología. Bueno, yo cuando empecé en la facultad de psicología, no había facultad de psicología. Era una carrera dentro de Filo. No es lo mismo. Estábamos adentro de Filo, hoy estaríamos en Puan. Claro. Y ahora somos una carrera independiente, no es lo mismo. Bueno, todas esas diferencias se inscriben en un caso que implica una historia con tal mamá, con tal papá, sin hermanos, con hermanos, adoptado, no adoptado, Sí. secuestrado, no secuestrado. Y quiero agregar que algo que vos dijiste la vez pasada era también que la transformación es en el campo, no en el individuo, ¿no? Que se produce una transformación después de la operación en un campo. Lacan ha dado 2 o 3 pasos extraordinarios sobre eso, porque para Lacan ni siquiera es tan pertinente ni valioso hablar de individuos. Claro. Lo erradica y habla de par l'être. O sea, no, tenemos el analista, un hombre con barbita, un blog, anteojo como Freud, en la vieja figura del dibujito porteño, el analista. Tenemos el analizante, que es quien demanda un análisis, supuestamente. Tenemos al sujeto, que es el tema de ese análisis como caso particular entre analista y analizante. Y tenemos también al individuo o la persona que tiene tal número de teléfono y llama a alguien para analizarse. Bueno, a ese Lacan propone llamarlo par l'être, que es extraordinario, que es otro paso más perdido en el lacanismo, en el freudio-lacanismo, porque el lacanismo, el freudio-lacanismo, el no sé qué, no admite tantas diferencias. Trabaja con una persona, que es mi Es el paciente, individuo. que es el que faltó, que me tiene que pagar igual, que es este individuo, que tiene el aparato psíquico. Trabaja con una diferencia. Lacan tiene analizante, que es un neologismo de Lacan, una diferencia que introduce Lacan en el campo, analizante. Tiene sujeto, que es el tema de un análisis que no es ni analista ni analizante. Y tiene, para quien consulta, el quién tiene par l'être. A mí me gustó traducirlo al español. No sé Hablan. Hablan ser con N. Los lacanianos hicieron ser hablante. No. No. De vuelta a Aristóteles, o Claro. más allá Parménides, Sí. pasando por Heidegger. Y Lacan dice, no, ¿qué es ser hablante? Lacan tiene ser hablante. Être parlant. Por eso, Lacan dice, être parlant. Tiene un problema. Habla francés, Lacan. No, aparte es interesante que uno, en la lógica de entender el discurso, si tenemos falta en ser, si él propone la falta en ser, ¿por qué va a sostener? hablante. Claro. No tiene El lógica. goce del digamos. ser hablante. Claro.
Bueno, tranqui, es otra teoría, buenísima, con muchísimos efectos clínicos, terapéuticos, es una forma de ganar dinero, está espectacular. Es la teoría de Jacqueline Miller, que no coincide, aunque sí coincide bastante con la de Melanie Klein. Nada con la de Anna Freud, aunque un poco sí también, Winnicott, Freud. Otra teoría distinta es la de Lacan, pero no es el freudo-lacanismo. Pero hace falta darse cuenta que son corpus teóricos. Sí. Integración compleja de varios conceptos. De Lacan, en el pasaje de Lacan al freudo-lacanismo, no solamente se convirtieron los conceptos de Lacan en conceptos freudo-millerianos, sino que a su vez se perdieron un montón. Los 4 otros, o las 4 modalidades estas que acabo de proponerles distinguir. Digo que no hubo una operación del filo cortante de la verdad en la teoría de Lacan. No hubo. No, porque no se hace el No hubo. corte. No, ese corte no existió. No, es Freud, Lacan, Ese Miller. filo cortante no existió. Es Freud, guión Lacan, Claro. guión Miller. Es pulsión, guión goce. Claro, Pulsión de muerte, guión goce mortal. Por eso- Esos guiones son Por eso que el terroríficos. concepto sirve para la teoría también. Para El pensar. el concepto arma la teoría, pero son estériles por fuera de su teoría. Sí, sí. Cada concepto se aloja en una teoría. El tiempo y el espacio de Newton no es lo mismo que el Claro. temporo espacial. Yo decía que el filo cortante, el concepto de filo cortante también aplica para pensar la teoría como diferente, como un corte, ¿no? Es una estructura en la cual Claro. están sus elementos que son los conceptos. Si los conceptos los extrapolas, los esterilizás. Claro. Sí. Acá dice Alfonso 1095. ¿Se podría desarrollar un poco más la idea de que en un psicoanálisis una verdad tiene que ser elaborada como saber? No. Tienes que ver todas las presentaciones. Claro, muchas para veces un que es muy- streaming. Para un streaming no, Que pero ustedes lo tienen. invitamos a que hay un montón de conferencias, Desde presentaciones. el psicoanálisis verdadero y el falso en las jornadas, desde ahí ya empezamos con el tema de la verdad. Sí, pero hay muchos. Después los 2 de orientaciones, del seminario de orientaciones. Bueno, vamos a contestarle a este 1095 porque como no hizo la pregunta. Bueno, la respuesta es así. Moi, j'ai la vérité, je parle. O sea, yo la verdad, yo hablo. Queda mejor en español. Porque uno se da cuenta cómodo, el yo Claro, acá y el yo acá. No. Y está buenísimo, porque decís, ¿cómo es esto? Y bueno, no es lo mismo que el yo. O sea, no es yo que lo digo quien está hablando en la verdad. La verdad habla por ella misma. Claro. Bueno, Sí, es si admitís interesante. La eso, verdad habla. es Lacan lo llama la prosopopeya. O sea que un ente inhumano, una planta, un árbol, una nube, comienza a hablar. Un buey, un perro. Se llama prosopopeya, ese recurso retórico. Y Lacan propone que en alioanálisis, concédanme decirlo así, la verdad habla por sí misma. Entonces tenemos parletre, analista, analizante, sujeto y la verdad. Porque la verdad empieza a ser un ente enunciante, habla Sí, también. por ella misma. Bueno, entonces ahí tenés un trabajo de saber. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué lo dice así? En alioanálisis es crucial. Yo he visto muy pocos analistas preguntarse la siguiente pregunta clínica. ¿Pero por qué lo dice así? Si podía haberlo dicho de esta otra manera, por ejemplo, más usual, o retóricamente más correcta, o más... ¿Por qué lo dice Así. así? La verdad, sos un tonto.
La verdad dice, sos un tonto. Es así. Soy un tonto. Pues. Sí. ¿Quién lo dijo? ¿Cómo quién lo dijo? Sí, su mamá, su papá, su hermano. ¿Quién dijo, sos un tonto? No, que yo recuerde nadie. Y entonces, no, hay un trabajo de saber. Bueno, se daba a entender que, bueno, que mi hermano era el inteligente y que yo, bueno. Ahí se empieza a desprender de esa verdad un saber, con esa operación del analista. A mí no me gusta desprender porque es un continuo. Eso, claro. Está buena la banda de medios. Es una continuidad. Una continuidad y discontinuidad. Continuidad y discontinuidad. No, la discontinuidad no está. A ver. En la banda de medios, vos tenés un papel negro de un lado y blanco por el otro. Banda cilíndrica. Le pegás una semitorsión, entonces acá te queda negro con blanco y acá te queda blanco con negro. Quiere decir que vos vas así, pasando el dedo gordo y la cinta de Moebius la traes así, y vas negro, negro, y de pronto estás en blanco. Pero no pasaste por ningún borde. Entonces no hay esa discontinuidad. Es una idea sencilla, me parece magnífica. Difícil de agarrar. No hay elaboración del saber sobre la verdad. Porque también la verdad es una elaboración sobre el saber que, por ejemplo, puede decir, no, es incorrecto. No, no es así. ¿Cómo que no? 2 más 2 más 2 es 7. No. No, mentira. Mentira. No. Vos me prestaste 6 pesos. Hiciste uno de 2 y uno de 2. Yo no te debo 7. Entonces la verdad cae sobre el saber. O no es verdad 300.000 kilómetros por segundo en el vacío como velocidad de la luz. Hay un saber sobre eso. Una verdad. No, no es que hay una verdad o un saber. La banda de medios te da una forma de pensarlo. Lo que sí podría suceder como corte es que vos cortes y cambia absolutamente toda la estructura saber-verdad, verdad-saber. Sí. Podría llegar a ser el fin del análisis, tanto como búsqueda, como su culminación por el lado del establecimiento de una cura, porque ya se trata de otro sujeto. Sí. No soy tonto. Tampoco es que soy inteligente. Es que no tiene que saber, no tiene que ver con eso. No. Tiene que ver con la relación entre mi hermano y yo, que tampoco tiene que ver con las relaciones entre nosotros. Es que mi papá, es que su mamá y sus 2 hermanos, o sea, mis tíos, ¿cuáles tíos? No, del lado materno, sucedió que mi abuelo prefería al gordo bruto porque iba a quedarse a trabajar en la fábrica, mientras que mi otro tío, el flaquito, iba a tocar el violín. Eso también es impresionante cómo se encuentra esa repetición en la otra generación, ¿no? O sea, se la encuentra si se la trabaja. Claro. Porque si vos no trabajas con la historia, porque el goce mortífero no tiene historia, claro, y en la inscripción al cuerpo de algo que estaba siempre, no vas a encontrar nada porque no vas a buscar nada. Ahí es donde se empieza a producir que la verdad aparece, si hay un trabajo de elaboración y la verdad sobrecae sobre el trabajo de elaboración, impugnándolo o no, y así. Como una serie de Netflix. Ese concepto que es el asesino, que no es. ¿Vieron cómo es la serie de Netflix? No, sí, es el asesino, evidentemente. Si yo lo vi limpiar el cuchillo y lo guardó. O sea, verdad y, en la saber, otra decís, no, verdad y saber, verdad y saber. son torsiones. Verdad y saber, verdad y saber. ¿Sí? Pero está además manejando la lógica de la banda medios. Esta idea pero el corte es pertinente, pero no es pertinente así, es longitudinal. Por eso Lacan propone que hay el sujeto implica una fisura, pero no corte así, es fisura, es a lo largo. Nosotros trabajamos con un corte a lo largo. Claro, no así. Dejamos acá. Claro. El famoso dejamos acá del psicólogo psicoanalista, de la psicóloga psicoanalista que no produce nada. 1000 sesiones dejamos acá y no pasó nada. Por eso. No, que estaba pensando esta idea también muy interesante de la gravedad, ¿no? O sea, la fuerza de gravedad que tiene la verdad. También ese concepto. No, Lacan lo dice mejor, discúlpame. Sí. Lacan dice que la verdad
Es la ley de gravitación de todo discurso, no la fuerza. Está queriendo decir que es universal, porque la ley de Newton es una ley universal, cosa que acabó con Dios, porque si la ley de gravitación es universal, no hay las esferas superiores y las esferas inferiores, no hay paraíso e infierno, se uniforma el universo con la ley de gravitación. Siglo XVII, el comienzo de la ciencia moderna. No hay más allá, no hay más acá, no hay castigo divino, porque todo eso se disolvió. Lacan dice, y no hay nada que escape de la ley de la gravedad, hasta, bueno, el campo de Faraday, el universo relativista, donde aparecen otras relaciones tiempo y espacio, y de hecho desaparecen como entidades en sí mismos, e incluso en la física cuántica y la física de cuerdas, donde hay múltiples. Gracias a Dios sigue y sigue. Lo que Lacan propone es que todo discurso está sometido, todo político, económico, ideológico, futbolístico, sexista, racista, pongan todos los anti que les guste, ahora están muy de moda. Todos esos están regidos por una única ley universal. Yo quería quitar de lo que vos decías que mucha fuerza. Yo quería quitar el mucho y el poco. Sí, no, también. Mucho depende de la masa y la distancia. ¿Vieron cómo es la fórmula de Newton? Si están muy distantes, poca. Si están muy cerca, es mucho. Si la masa es muy grande, la atracción es mucha. Si la masa es chica, el Sol atrae a la Tierra. Y la Tierra atrae al Sol. Pero muchísimo más el Sol a la Tierra que la Tierra al Sol. Pero es una relación de proporciones. ¿Entendés? Y está bueno, me parece, en alioanálisis. En psique no, pero en alioanálisis quitar mucho y poco. Mucha pulsión de muerte. Estaba recién pensando, me quedé muy sorprendida con lo de psique, suspiro, halitus y Dios. Me quedé muy sorprendida. Pero quiero hacer esta pregunta que en psicoanálisis es, bueno, ahí está cuerpo-alma. Está cuerpo-alma. Sí, por supuesto. En psicoanálisis está cuerpo-alma. En alioanálisis se podría pensar, si uno no entiende, que es el sujeto y el otro como distinto. Sí, te vas a quejar de tu mamá. Claro, pero como distinto. ¿No? Sí, te vas a quejar de tu mamá. Claro, acá lo que estamos proponiendo es quejarse de la mamá. Es inmixción de otra, es otra. Hay otro concepto que nos evita pensar eso. ¿No? Sí, que deberíamos haberlo logrado antes, porque si es clínica en o bajo transferencia. Sí, bueno, pero... También hay entonces transferencia entre vos y tu mamá. Claro. Y entre tu mamá y su mamá. Y como dice bien Freud irónicamente, ahí llegamos a Adán y Eva. No es hablar mal de tu mamá, porque si se disuelve la responsabilidad, es en todos los entes. Sí. Ni el analizante es responsable, ni la madre es responsable. Sí, claro. Entonces no es este individuo y el otro y sus amigos o congéneres, es un campo. Vos decías campo. Si proponemos campo en la modernidad científica, una de las ideas más subversivas, quizás la mayor para algunos filósofos de la ciencia, es la noción de campo. La noción de campo, un papel, un imán abajo, un papel, un imán abajo, limaduras de hierro esparcidas, vieron que se polarizan por la atracción magnética que se produce en el campo. Bueno, ¿quién? No, en el campo no hay quién. El campo produce resultados, induce cuestiones que me parece interesantísimo para pensar en política. Por ejemplo, por supuesto, todas las orientaciones políticas que se autodefinen como progresistas
no entienden cómo puede ser que tantos pueblos magníficos ahora se conviertan en pueblos estúpidos y voten a la derecha. Masivamente. En tantos países. Repetidamente, etcétera, etcétera. América Latina es un caso soberbio con Argentina, Chile, Bolivia. Punto. Lo que no se pregunta es por qué se votó a la centroizquierda antes. Evo Morales, los Kirchner. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que retrocedimos, avanzamos? Me parece que la idea de campo es espectacular. Hay de ver cómo se componen un conjunto importante de articulaciones para que produzca un efecto de campo. Y ese efecto de campo me parece que no está bien estudiado, que se piensa como voluntades a la marxista. O sea, los obreros tienen que votar a la izquierda, los chanchos burgueses tienen que votar a la derecha, y ahora nos encontramos con el fenómeno de que las poblaciones más socioeconómicamente postergadas más votan a la derecha, y uno dice cómo puede ser. Y bueno, son estructuraciones de campo. Por ejemplo, un elemento de ese campo es la seguridad. En general, en Latinoamérica, todos los que han sido elegidos como presidentes de derecha, el primer argumento en las campañas es la seguridad. Mucho narcotráfico, mucho robo, mucho asesinato, salvo México, bueno. Pero me da la impresión que la idea de campo, que Lacan trabaja, sí. Función y campo, ¿no? De la palabra, del habla y el lenguaje en psicoanálisis, inaugural, no se empezó nunca a campo. En psicoanálisis lacaniano, 1953, hace 70 años, función y campo. Nunca se pensó en qué sentido Lacan utiliza campo, porque no se pensó nada de campo. Bueno, hay una noción de campo importantísima, y es que, por ejemplo, el campo puede ser proclive a la existencia del psicoanálisis, o el campo puede ser proclive a la desaparición del psicoanálisis. Y no tiene que ver con voluntades. No. Ni la gente es necia, ni hay mucho goce mortífero, ni los analistas no estamos trabajando bien. Son estructuraciones de campo. Es interesantísimo trabajar con campo. Te disuelve los individuos. Sí. Supera incluso lucha de clases. Sí, los individuos y las oposiciones, ¿no? También. Este o el otro, ¿no? Sí, por supuesto. Pues el campo requiere al menos 4. Claro, campo. Por eso el análisis es campo. Claro. El psicoanálisis no. De un conjunto de términos, claro, que tampoco pueden ser todos. No trabajamos con el lenguaje. Por ejemplo, madre. Sí, por eso es sujeto local, ¿no? Por eso es sujeto local. Claro. Yo propuse, como otros autores, sujeto local. O sea que para analizar madre, necesitas familia, necesitas padre, necesitas hijos, necesitas hermanos, necesitas abuelos, tíos. Pero valor de las commodities, no. ¿Cuánto sale el petróleo? ¿Cuánto vale el oro? No. Aunque está en el lenguaje, en la economía y todo. No. Pero para pensar, eso no es una madre, no pensás el precio relativo del oro y el dólar. Sí. Pero para otros cuestionamientos, sí. En economía tenés que pensar inexorablemente en petróleo, dólar, yen. Por eso alioanálisis incluye el concepto de campo y psicoanálisis no. No, sí que no. Sí que no. Sí que requiere de un individuo y el otro sin barrar. Con eso ya tenés. Y después un operador que puede ser un cura, un rabino, un chamán, un ayatolá, no importa la religión, que conecte al individuo con ese otro, que puede ser Dios, Jehová, Alá, el universo. Bien. Bueno, un poquito más, antes de la última. ¿Puede ser? Entonces era anteúltima. La anteúltima. Ese es un efecto de campo. Ahí está, ¿ves? ¿Ven el efecto de campo? Claro. Una más antes de la última. Claro. Anteúltima. ¿Pero por qué? Y porque es así. En esta lógica que se armó. Sí, sí. Que ni vos ni yo. Todos tuvimos que decir, sí, anteúltima. Claro.
Con respecto a lo que planteaste en los seminarios, creo que fue sobre el arte. Trabajaste a Larry Skinner, La invención del arte, una historia cultural, bueno, interesantísimo, me parece, para también... Es magnífico ese libro, sí, es extraordinario. Para pensar, bueno, en relación a, bueno, que es un psicoanálisis, ¿no? Que sería un psicoanálisis, también, ¿no? Como experiencia o experimento, que te la tiro ahí en el medio también, una tercera. Pero con respecto a esta diferencia entre el arte y el objeto A, ¿no? O sea, como fin. Dos cosas. Disculpen que yo siempre abro más. Dale. La primera es el libro de Skinner, Messi, lo más grande que hay. Es una historia cultural, tiene 200 años. Por eso se empieza a decir ahora ya no hay arte. No, porque eso fue 200 años. Un periodo. Cortito. No es de la antigüedad, porque antes era indistinguible el instrumento de lo que llamaríamos modernamente arte. Que de hecho volvió a ser ahora como era antes. Cualquier cosa es arte, un inodoro, un escritorio. Claro, antes era artesanía. Claro, no. Era indistinguible entre arte y artesanía. Pero espera, sobre eso hay un libro que es el contrario, que es La esencia del arte de Heidegger. Muy importante, para darse cuenta hacia dónde corrió el psicoanálisis, a la esencia del arte. Hay algo esencial que es el arte. Bueno, ¿y qué es la sublimación? O sea, la desgracia del fin de análisis, entendido como el arte y el objeto A, es la idea de sublimación. La idea de sublimación, a mi humilde entender, es la peor de todas. La más peor que después de antes es la sublimación. ¿Por qué? Porque dice que hay algo para sublimar. Hay algo que es peor que hay que convertir en mejor, lo sublime. Hay para sublimar, hay mierda que hay que convertir en oro. Están las pulsiones que hay que convertir en idea. Ahora se trabaja al revés, porque todos los analistas son antirracionales. Entonces hay que, de las ideas que no sirven para nada, hay que convertirlas en las pulsiones. Pero vos qué sentís, pero vos qué sentís. No, eso es lo que pensaste. Pero qué sentís, qué sentís. Entonces de las ideas banales hay que ir a los sentimientos. Me parece... Lo sublime, pero otra vez aparece todo ese concepto. ¿Y la sublimación? La sublimación es el escrito que Freud nunca publicó. El proyecto lo sublime de escrito. Es algo... Bueno, puede ser divino o puede ser no divino. No hace falta que sea divino. No, pero superior. Sí, es superior. Por eso, aunque no sea divino, es superior. Por eso me parece que es la peor idea de todas, porque diría que los seres humanos entramos insuficientes al análisis y que el análisis nos saca mejores. Sí. Yo que conozco tantos analistas, me muevo entre analistas hace 50 años, todo el día con analistas, todo el día estoy con analistas, leyéndolos o intercambiando, discutiendo, actividades así. Para mí no son mejores que la gente común. Obvio que no. Claro. Bueno, obvio que no. Pero estuvieron sublimando durante 30, 40, 50 años, propios y ajenos. Se estuvieron sublimando. Yo lo veo tan celosos, egoístas, avaros, hijos de puta, traidores, plagiarios, no son mejores personas. Como el resto. No. Entonces lo que propongo es que quizá el psicoanálisis no sublima nada. Claro. O no sirve para nada. Bueno, yo tenía un amigo que fabricaba cosas para vender en televisión, para adelgazar, para que te crezca el pelo, para masajear los pies. Y yo le pregunté un día, Sprayjet, ¿cómo Sprayjet? No es el de Sprayjet, el Sprayjet es. Sí. Yo le pregunté, ¿pero sirve? Porque había uno que me había tentado y el fabricante me traía de China. Me miró y me dijo, a mí me sirve. Claro. Claro, porque él vendía. El psicoanálisis sirve para que el analista tenga un medio de vida.
pero no hace mejores personas. No. Entonces no subliman nada, no les hace más artísticos. Los psicoanalistas van mucho al teatro, van mucho al cine. El arte, el arte, el arte. Pero incluso los artistas no son mejores personas. No. No. Claro. Incluso se suicidan con un gusto. Son Claro. todos esos que se mataron los cantantes de los 29 años, los músicos. 27. ¿Eh? De los 27 era. 27. Amy Winehouse, el de The Doors. O sea, el arte no te hace mejor. No. Se dice que sí, ¿eh? Se dice que hoy escuchaba la radio clásica. Y decía que sí, que la música es lo que mejora la... Te eleva, te eleva. Bueno, te eleva, superior. Y bueno, nunca lo había todo pensado eso. jamás, lo de sublimar y superior. Freud propuso Nunca que el lo había psicoanálisis pensado sublimaba. Él se creía superior. Sí. Se creía que las mujeres eran inferiores, que los niños eran inferiores, que los enfermos mentales eran inferiores, que toda la negrada, que todos los negros, los pueblos primitivos, eran inferiores, con lo cual tenemos ¿cómo se llama? El de Nietzsche, el superhombre de Nietzsche, El superhombre. que se cocinó ahí, Sí, también. el hombre de clase media, profesional, médico, ¿verdad? Con lo cual me parece que en este punto hay que tener muy clara la idea de síntoma y de cura. No sale más inteligente, no sale más culto, no sale mejor persona. No modificamos a las personas. No. De hecho, no atendemos personas. No. Para personas, terapia cognitivo-conductual, psicología, psiquiatría, Sí. el cura con los pecados y las confesiones. Son todos dispositivos excelentes. Todos producen efectos terapéuticos muy significativos. No tengo nada para desmerecerlos. Y prometen llegar a ser mejores personas. ¿Sí? Todos. ¿Cómo no? Todos prometen. El paraíso, ¿cómo no? Sí, claro, La el paraíso. promesa. Terrible. Acá Ariel Delgado, creo que es el de Paraguay. Bueno, lo saludamos también. Dice, buenas Alfredo, ¿el Hola. planteamiento de rectificación subjetiva es admisible a la luz del alioanálisis o se pensaría en un planteo de rectificación relacional? Y depende del estatuto que le des al sujeto. Claro. Bueno, me preguntan y yo contesto. El problema es que lo tienen ustedes que me preguntan, no que yo contesto. Dale. Primero, en Lacan rectificación no es ser más recto. Claro. O sea, pagar impuestos, no pegarle a las mujeres. No. No. Rectificación es un procedimiento de geometría. Y es que si uno tiene una línea así, ¿cuánto mide? No sé. Qué sé yo. ¿Y cómo vamos a hacer para saber cuánto mide? Incluso si es así, y no ondulatoria, si es línea recta así, ¿cuánto mide? Entonces, se la convierte en una recta, se rectifica. ¿Entienden la idea? Sí. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide el perímetro de un terreno? ¿Cómo es? Se mide. Lado, más lado, más lado, más lado. 4 lados, entonces, pero es una operatoria como si fuese una recta. Sumás un lado, otro lado, pero en el terreno no están en línea recta, está así, así, así y así. Entonces, rectificación, porque enseguida se llena de moral. La práctica sí es una moral pura, si lo quieren ver, es responsabilidad subjetiva. Es una moral pura. Nueva, moderna, no coincide con el cristianismo. ¿Qué tiene que ver? No todas las morales, hay muchas morales, pues no tiene que haber una, pero es una moralidad, ser recto. Entonces, en Lacan es un procedimiento de cálculo. Primero, rectificación. ¿De qué se trata? ¿Es un nudo? ¿Es una línea? ¿Se autopenetra? ¿No se autopenetra? ¿Entienden? Hay que hacer así, hacer así, hacer así, hacer así. Claro, ver el recorrido que hace. Es una rectificación, porque con el dedo es como si hicieses así.
No importa si haces así. Sí. Pones un punto en continuidad con otro. Y lo otro es sujeto. Claro. Si sujeto es tema, asunto, materia. Tema, asunto, materia son 4. Tema, asunto, materia. Problema, por ejemplo. Y no persona, porque sujeto en nuestra cultura moderna es el universal antropológico. Sí. Por sujeto se dice cada uno de nosotros. Antes se decía hombre, antropología, antropos. Es el equivalente a todos y cada uno de nosotros. Lacan no lo utilizó así, es una desgracia que haya utilizado ese término, porque se lo considera como todos y cada uno en la lectura. Sí. Lacan no utiliza sujeto así, pero bueno, no se le puede pedir a Freud que no dé las conferencias en alemán, ni a Lacan que no hable francés. Tiene como 800 neologismos en un libro de Gabriela Mascheroni sobre los neologismos de Lacan. Yo tengo publicado un artículo dentro de un libro. Tiene un montón de neologismos, pero él hablaba francés. Bueno, utilizó sujet. En el diccionario francés, el gran Robert, que está por acá detrás mío está el gran Robert. Si uno busca sujet, no dice persona, como primera acepción. Está persona, pero también está como subject en inglés. Es más materia que individuo. Pero bueno, es cierto que admite la confusión, pero rectificación subjetiva es entonces la aplicación de un procedimiento racional, tal como se utiliza en geometría, con las líneas que no son rectas para poder operar sobre ellas, y subjetiva es operar sobre el sujeto. Con lo cual, el fin del análisis es un cambio de sujeto, pero de vuelta, 15 minutos para atrás. No un cambio de persona. No. La misma persona que entra, persona, en general es la que sale. Yo lo vi al flaco Ricardo, de la primaria. El flaco Ricardo llegó y hizo lo mismo chiste tonto. Sí, no, pero no. Y uno no espera que otra cosa, pero se analizó. Se analizó y mucho. Pero yo lo vi el mismo tonto, flaco Ricardo de siempre. Es que el psicoanálisis no opera sobre eso. Bien. No lo hace ni menos flaco, ni menos tonto, No. ni menos repetir los chistes que hizo siempre. Bien. Esa es una aspiración muy jodida, muy mala, que se emparenta con el marxismo del hombre nuevo. Claro. Sí. El hombre nuevo. El sujeto nuevo también ¿no? Puede llevar... Si es persona, Claro. es el hombre nuevo que viene todo sublimado, Que como el renace, marxismo que produciría... Bueno, está bien, No, mejores no. personas. No. Y bueno, No, habría que hacer un estudio antropológico. Si después de 80 años de marxismo en Rusia, en la Unión Soviética, tenemos ahora personas menos asesinas, menos golpeadoras, No. menos violentas, más inteligentes, más cultas, que tocan más el violín. Bien. Vamos. Sí. No, estaba pensando primero preguntarle, antes de leer la pregunta, sobre el seminario que vas Sí. a presentar los viernes, segundos y cuartos viernes de, ahora hasta octubre, noviembre. De hasta abril octubre. a octubre inclusive. Claro, la primera es el 10. La Entonces, primera el es este viernes. El viernes que viene. Porque hay psicoanálisis entrada libre y gratuita. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos vas a presentar? O sea, nos vas a dar una idea, ¿no? Salí de una idea de que Freud tuvo un sueño, una noche de verano tuvo un sueño, y además el papá se murió y él tuvo algunos problemitas con el papá, y que de eso él hizo un trabajo consigo mismo, que parece el héroe más ingenuo de la modernidad. Él hizo un trabajo consigo mismo y entonces descubrió lo que 15.000 años
de cultura o 30.000 años de cultura humana, nadie se había dado cuenta, solo Freud en una noche de verano se dio cuenta que todos teníamos un inconsciente y pulsión de que me parece una versión. No. Como la de Cristo, Mahoma, Moisés, de una ingenuidad máxima. Me lo pregunto al revés. ¿Por qué hay psicoanálisis hoy? ¿Por qué hay analistas? Quien colabora con toda la parte técnica, con Apola siempre, Nico, que está acá dando el respaldo, y hoy preparando las cámaras, estábamos conversando, él estudia los mismos temas que nosotros, además de ser un eximio técnico. Me decía, sí, en el mundo anglosajón hay más psicoanálisis. Nico me decía a mí. Yo le decía, sí, en portugués muchísimo más, en español muchísimo más. ¿Cómo puede ser que después de 120 años haya miles y miles y miles de analistas, con decenas de miles y miles y miles de pacientes, en tantísimos lugares, incluso fuera de los límites habituales de Occidente? China, yo di una conferencia para el mundo árabe hace poquito, y había público, porque Freud tuvo una noche de verano un sueño. Se olvidó del nombre de un pintor, del Signorelli, no me parece. Una persona que tenga un problema con el papá, tanta persona judía tuvieron un problema con el papá, y siga habiendo, porque si lo hubiese, los amigos de él se contagiaron, después todos se tomaron una nave espacial y se fueron a Marte, listo, una historia. Pero que siga habiendo decenas de miles, cada vez más quizá, cuando se pensaba, yo lo pensé al revés. De hecho trabajo al revés de Freud, de Lacan, y de Anna Freud, Melanie Klein. Me animo a decir que trabajo al revés de todos los psicoanalistas que propusieron teorías en psicoanálisis, y es: no parto de características de los seres humanos, que tienen pulsión, que no tienen pulsión, que tienen inconsciente, que no tienen inconsciente, simbólico, imaginario, real. No trabajo así, trabajo al revés. Si hay psicoanálisis y sigue habiendo, una idea sonsa, debe haber una demanda para que haya. O sea, debemos estar respondiendo a una demanda, a un pedido social, sociocultural de nuestra época, sociedad y cultura, que nos está requiriendo de un procedimiento clínico terapéutico. Bueno, yo me dedico hace unos pocos años, cuando logré invertir esta lógica, a estudiar esta pregunta: ¿por qué hay psicoanálisis? Bien. De vuelta, no creo que sea porque un hombre con barba que era médico y tenía relaciones sexuales con la cuñada. O sea, ¿a dónde vamos a ir con eso? La autobiografía. ¿Para cómo la autobiografía? O sea, el psicoanálisis del inconsciente se justifica por la autobiografía de un hombre. No, me parece que no. Me parece que Freud, como tantos genios científicos, músicos, artistas, toma un cierto clima, problemática de época, incluso sin darse cuenta. Yo trabajo en un capítulo que es descubrimientos simultáneos. Un montón de científicos en la misma semana presentaron como patente el mismo descubrimiento, sin conocer uno. ¿Cómo puede ser? Debe haber un clima de época, una demanda social, cultural, que exige una respuesta. Freud dio esa. Se llama psicoanálisis. Me parece que tuvo un montón de continuadores. Me parece que Lacan da una respuesta inversa. Pero me parece que Lacan no hizo explícito este problema, que el psicoanálisis existe por una demanda. Sociólogos, psicólogos, psiquiatras, etnólogos, lingüistas, todos surgieron en 1900. También el psicoanálisis. Entonces digo, debe haber habido un Big Bang en todos los saberes típicos occidentales, tal que todo lo que se llamó ciencias humanas fue requerido que aparezca, y aparecieron. Algo así como ocupar los lugares vacíos en una biblioteca. Uno construye la biblioteca y después va poniendo, no, este debe ir arriba, este debe ir abajo. Pero por la biblioteca, no por el título del libro.
porque es alto, porque es gordo, porque lo de los diccionarios abajo, lo de filosofía arriba. Entonces lo que voy a proponer, ya propuse respuestas a por qué hay psicoanálisis. Este año me animo a responder mi pregunta actual, que es ¿por qué el psicoanálisis existe hoy así? ¿Por qué el psicoanálisis, tal como yo lo leo, existe nihilista, biologicista, biologicista, individualista y con el criterio de posverdad? ¿Por qué existe así? Entonces estuve estudiando autores muy significativos de siglo XX que marcaron muchísimo la reflexión occidental, europea, y especialmente eso impactó radicalmente en el psicoanálisis. Eso voy a presentar. En general, filósofos. Bien. O sea, filosofía del siglo XX que impactó en el psicoanálisis lacaniano más que Lacan. Bien. Sorprendente. Claro. En el psicoanálisis lacaniano más que... Los filósofos contra los cuales Lacan elaboró su enseñanza impactaron más al psicoanálisis lacaniano que la enseñanza de Lacan. Que la enseñanza de Lacan. Sí. Claro. Notable. Al revés. Bien. Bien. Bueno, ponemos la agenda. Dale. Tenemos el espacio de Dale. agenda, La agenda y de ya Paula. terminamos. Sí. El sábado tenemos, ya presentó el seminario, porque hay psicoanálisis. El sábado 4 de abril a las 10 tenemos el espacio de Matemas a cargo de Jorge Aita. O sea, mañana. Jueves, mañana. Mañana. Y yo presento el viernes próximo. Claro. Jorge presenta mañana y yo el viernes próximo al mediodía. Bien. Horario apto para europeos. Bien. Ahí lo digo igualmente al final de este recorrido. El jueves 9 de abril, porque antes, el jueves presento yo El origen del deseo como letra, a cargo mío. El otro, el jueves 16 de abril, Condiciones de escrita y pesquisa entre socios de Apola de Brasil, que presenta Gabriel Bertolomeu y Lindsay Oishi, ¿se dice? Oishi, sí. El jueves 23 a las 19 horas, La amenaza fantasma de una desviación. Pesquisa en portugués es investigación en español. La amenaza fantasma de una desviación de la cura, a cargo de Víctor Cuervo Guevara. Y, era hasta ahí, hasta el jueves 23, ¿no? Y después, Y yo me voy intercalando viernes, segundo y cuarto. Claro. Porque yo voy viernes y las actividades, como seminario de Apola, y las actividades regularmente de Apola son jueves a la noche de Buenos Aires. Claro, Salvo los viernes, sábados. claro. La tercera es, claro, que no lo tengo acá, no sé por qué no lo tengo. Acá está, el análisis de casos que presento yo, además. que es el sábado 25 de abril a las 10. Análisis de casos clínicos, que es un espacio que funciona los sábados, una vez por mes probablemente, a las 10 de la mañana, y están todos y todas invitadas y invitados a... Eso para socios. Eso para socios. Exclusivo. Exclusivo para Mi socios. seminario es libre y abierto a todo público, gratuito. Bien. Híbrido, presencial y virtual. Y las actividades de Apola de los jueves, es las virtual. que dijiste, son todas virtuales. Sí. Muy bien. Ahí estamos. Y yo aprovecho a invitar a todos y a todas a que o presenten un caso o se ofrezcan como comentadoras o comentadores. Sí, eso está también abierto. es exclusivo para socios. Sí, tenemos todo el año, así que los que quieran se comunican conmigo, piden en secretaría el mail. Bueno, espectacular. Gracias. No, muchas gracias, Mucho. Nico. Espectacular. Mucho para salió pensar. todo Sí. bien. Saliste en la tele, Nico. Muchas Pero de verdad estábamos gracias. hablando de eso. Nico me dijo, sí, en el mundo anglosajón hay más psicoanálisis. ¿Es así, Nico? Los hijos de Kermen. Los hijos de Kemper están a full. Bueno, ¿Estamos? Otto Kemper. Bueno,
Muchas Chao, gracias. gracias, El próximo Alfredo. será con Aide. Gracias. Así que bueno, esperemos que nos acompañen. Bueno, Muchas gracias. gracias. Chao, Gracias. buenas noches.